Muy buenas tardes, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Dioscord, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy hacemos una especie de masterclass, explicación con respecto a un vídeo que ha hecho un loco y su tecnología, del cual es un canal muy bueno si queréis empezaros en el mundo de la domótica. Yo estoy empezando en el mundo de la domótica, por eso le sigo y por eso os lo recomiendo. Pero en tema de inversores, vamos a ser francos, pinta excesivamente lo que son los microinversores. Y aquí vamos a hablar con muchísimo detalle y posiblemente nos lo salgamos muchísimo. En líneas rápidas, el microinversor para el 99% de la climatología que hay en España no merece la pena. Es un aparato que es más caro, no permite ciertos niveles de medida de domotización, si lo permite lo hace a través de un hardware externo, con lo cual implica un aumento de precio bastante considerable, son muy poco escalables y lo peor de todo es que en condiciones de mucha producción no funcionan porque son muy sensibles a la temperatura. Es decir, es muy fácil que un microinversor en un tejado, en una zona, vamos a decir, León para abajo, ¿de acuerdo?, esté tranquilamente un día soleado de verano a unos 90 grados, produciendo un quinto de lo que podría producir, porque básicamente si no se quemaría vivo. Es decir, se autoprotegen y bajan la producción, con lo cual realmente ya le pierdes toda la ventaja. Sitios donde puede ser interesante, pues zonas de alta montaña en Francia, zonas de alta montaña en España, en Asturias, posiblemente en algún sitio en el País Vasco, picos de Europa, pero estamos hablando de zonas con una climatología y un tipo de vivienda bastante complicado. Es decir, con lo cual vamos a ser francos. En el 90% de los casos el microinversor no funciona. Y estoy hablando desde un punto de vista de conocimiento muy puro porque en la empresa en la que yo trabajo se están planteando sustituir instalaciones de 2 kilovatios en vez de por un inversor que se está poniendo uno de Huawei, que es muy barato, por utilizar un microinversor. Un microinversor de 2 kilovatios que gestiona 4 paneles de 500 vatios. Bien. No aguanta ni 15 minutos encendido. Es decir, colocas los paneles, sacas de la caja, lo conectas, sol perfecto, orden perfecta. A los 10 minutos se está bajando la producción porque se está sobrecalentando. Son muy pequeños, además están colocados normalmente en zonas en el exterior, normalmente escondidas debajo de los paneles, y ya en sí los paneles suelen perder eficiencia porque se calientan. Irradian calor, y además si le pones el inversor que genera también calor e irradia calor, pues lo que vas a generar son pérdidas constantes, ¿de acuerdo? Esto es un problema que tienen los microinversores, es decir, su uso es muy determinado, son zonas donde el aire, incluso en verano, rara vez supere los 30 grados y aún así se van a calentar y aún así en verano van a haber bajas de producciones, porque una cosa es que el aire ambiental esté fresco y otra cosa es que justo debajo del panel recibiendo radiación solar eso sea un sitio donde se acumule aire caliente. Con lo cual los microinversores a día de hoy no merecen la pena. En España son casos muy concretos donde se puede dar el caso. Pongamos por un ejemplo, yo tengo un inversor grande, un inversor de SMA que actualmente solo tiene conectado un stream, con lo cual está funcionando como mínimo al 50%, es decir, como máximo estaría funcionando al 50% de sus posibilidades y aún así el inversor, pese a que está en el sitio, se me ha terminado de cargar la batería lipo, se encuentra en un sitio fresco, se encuentra en el garaje de la casa, que está ligeramente un poco más bajo que el resto de la casa y además que tiene una zona de una bodega, con lo cual es un sitio que tiene una humedad relativamente alta, pero un frescor porque esa tierra está húmeda. Además, esta es una zona que está constantemente en sombra, con lo cual es muy fácil que no acumule calor. Siempre el garaje de mi casa es más frío que cualquier otra parte de la casa. Bien. Y aún así, el inversor, ahora mismo, a través de la domótica, si miro la temperatura interna, que lee el sensor que me escupe por a través de Modbus, me está diciendo que está a 50 grados. El día que tenga el inversor funcionando en verano con los dos strings a máximo rendimiento como sería ahora, pues posiblemente el rendimiento del inversor pueda ser unos 60, 70, 75 grados tranquilamente. Si supera esa temperatura, entonces empezará a bajar eficiencia, ¿de acuerdo? Porque estas electrónicas se autoprotegen con temas de sobrecalentamiento. Normalmente, otro tipo de inversores más baratos, aparte de protegerse, antes lo que hacen es intentan encender ventilaciones activas.
La cuestión esta es que, desde mi experiencia, los inversores con ventilación activa no quiere decir que no sean malos, son buenos, incluso en uso industrial es lo que se utiliza, pero claro, en uso industrial te da igual el ruido, porque lo sueles poner en un cuarto de máquinas o en un sitio donde vayas a tener una temperatura controlada y aún así va a haber ruido y lo tienes aislado y separado. Pero claro, en una vivienda, en una casa, tener un ruido de un ventilador tipo turbina, porque son ventiladores de estos de servidores que tienen un flujo de aire bastante poco eficiente, pero muy bueno, pero porque el motor va a toda leche, con lo cual genera una cantidad de ruido impresionante. Pues esto es una cosa que pasa. Yo he visto inversores de más de 50 o 200 kilovatios bajar producción por sobrecalentamiento. Y esto es una cosa que decían, no, pero es que los streams están bien, las mías están bien. Y digo yo, no es por nada. Aquí hace un calor que te mueres. Esto es un horno. Es decir, saca los inversores del cuarto de máquinas, porque esto me ha pasado, es decir, en una empresa donde tienen los inversores colocados, donde están los compresores de aire, que esos son máquinas que bombean aire, con lo cual generan cambios de estado de gaseoso a líquido, con lo cual genera unas cantidades enormes de calor. Eso lo suelta al cuarto de máquinas. Entonces, con lo cual, ¿qué puedes estar? A 50 grados en el aire. Dentro internamente que está a 90 grados, entonces baja eficiencia y es una cosa que no se están dando cuenta y la planta está produciendo mucho menos de lo que debería de producir porque los inversores están con los ventiladores y aún así no refrigeran porque el aire ya está a 50, 60 grados. Entonces esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Los inversores tienen que estar en un sitio fresco. Tú te quieres instalar un inversor, colócalo en el sitio más fresco de la casa. Si puede ser en un garaje eso no hay ningún problema. Si es un inversor medianamente competente va a funcionar a unos 300, 400 voltios. ¿Esto qué quiere decir? Que alargar el cable 70, 80, 1000 metros, te da igual, sí, es una inversión más cara, pero es que lo vas a amortizar porque la eficiencia va a ser más alta más tiempo. ¿De acuerdo? Porque lo bueno que tiene los inversores, la corriente continua de alto voltaje, es que tiene muy pocas pérdidas comparado al bajo voltaje. Como ya sabéis, los vatios, ¿de acuerdo? Su manera de cálculo más sencilla es voltios y amperios. Si sabes el voltaje y sabes el amperaje, sabes el número de vatios. Pues bien, en corriente continua pasa exactamente lo mismo, eso no cambia. La cuestión esta es que si tú tienes una instalación que te genera 5 kilovatios con unos strings de paneles que funcionan a 120 voltios, pues puedes ir a 50, 60 amperios. No por nada, tienes que ir con un cable así de gordo de corriente continua. En alterna puedes ir con un cable más fino, pero en corriente continua tiene que ser casi así de gordo. ¿Qué es lo que pasa? Si un inversor con la misma potencia funcionas a 10 amperios, con un cable con este grosor, funcionas, no tienes ningún problema, no es lo mismo, es decir, 50 amperios no implica que el cable sea 5 veces más grande de grosor, posiblemente implica que sea 10 veces más de grosor en perímetro. Es mucho más importante el amperaje y las pérdidas. Entonces, mayor voltaje implica menores pérdidas en el cableado, mayor eficiencia en la conversión. Sí, es más peligroso, estamos hablando de 600, 700 voltios en corriente continua, pero es que a partir de los 100 voltios en corriente continua ya es tremendamente peligrosa la corriente. Es decir, normalmente nosotros entendemos que 220 voltios en casa, si metes los dedos en un enchufe, pues no te vas a morir, te va a pegar un calambrazo, te vas a quemar un poco la piel, pero gracias a las protecciones que tienen las casas, pues más o menos no te vas a matar. Luego, por ejemplo, si el problema es que tuvieras una derivación eléctrica, como pasa en algunas casas viejas que no tienen neutro correctamente, o no tienen la toma de tierra correctamente, o no tienen las protecciones, pues muchas veces en la ducha, pues generas derivación a tierra y te puede dar un calambre. La cuestión esta es que la corriente alterna es lo que tienen. Nunca estás en el pico máximo de voltaje, siempre bajas a cero, con lo cual es muy fácil que te puedas despegar. En corriente continua no, en corriente continua se genera el arco voltaico mucho más intenso y mucho más constante, ¿de acuerdo? Y los sobrecalentamientos por los empalmes son mucho más peligrosos. Por eso es muy importante hacer la instalación bien, hacer la instalación con buenas herramientas y hacer la instalación de manera correcta. Podéis hacer la instalación vosotros mismos. Yo he hecho mis propias instalaciones, luego yo he trabajado haciendo instalaciones y he visto un poquito de todo. Pero que no se eche para atrás. ¿El alto voltaje es peligroso? Sí. Pero si no se tiene dos dedos de frente, cabeza, cuidado y sobre todo las herramientas para hacer las mediciones correctas y verificar que todo esté bien. Y siempre se puede trabajar con mayores medidas de seguridad, es decir, hacer toda la preinstalación de día
y aprovechar últimas horas del día para hacer las conexiones finales y las mediciones. Y cuando el sol está muy bajo, vas a tener voltajes, vas a tener tensiones, pero van a ser muy bajos. Realmente no vas a tener producción, no va a llegar ni siquiera al mínimo de producción, pero lo suficiente para verificar que la instalación está bien hecha. Entonces, digamos que son cosas que se pueden hacer. Si eres temeroso a la instalación eléctrica, pues hijo, no lo hagas tú, contrata a un instalador. Mi recomendación, un instalador con experiencia, no un electricista. ¿De acuerdo? Porque un electricista puede tener experiencia en instalaciones eléctricas de 220 voltios cuando la corriente ya viene bien de la instalación eléctrica. Pero digamos que si seguís otros canales del tema de Beer Yourself o de técnicos de electricidad, pues vais a ver que incluso gente con experiencia monta unas chapuzas de puta madre. Entonces, buscar gente siempre con experiencia. Gente que tenga su propia instalación, porque normalmente el friki que lo tiene en su propia casa es el que más va a controlar de hacer, medicir y tal. Con lo cual eso es lo que os va a dar mayor tranquilidad. Si se lo queréis pedir a un amigo que él mismo se lo ha hecho para su casa, también es un caso, ¿de acuerdo? Y posiblemente, voy a ser franco, sea la persona que mejor vaya a hacer la instalación. Primero porque no es su trabajo habitual, no está cansado, y posiblemente es porque va a ser más perfeccionista que un instalador profesional. Otra cosa es que sepa solucionar las dudas, los problemas, se encuentre con inconvenientes y no sepa solucionarlos con la misma habilidad que un instalador profesional porque viene más bregado. Pero son cosas que están ahí, ¿de acuerdo? Es decir, entonces, microinversores en España no merecen la pena. Es decir, los casos contados donde pueden merecer la pena son mínimos. Inversores grandes, ¿qué inversores merece la pena? Es que tengo un inversor de alto voltaje que tiene opción de baterías de bajo voltaje y tal. Tengo inversores de alto voltaje que soporta baterías de alto voltaje y además me permite carga de coche eléctrico de alto voltaje. Hay infinidad de variantes. Yo, para mi experiencia, la mejor combinación suele ser que lo que funcione a alto voltaje y lo que funcione con 220 haga su trabajo, y lo que funcione a bajo voltaje en continua y a 220 haga su trabajo de manera diferente. Es decir, los inversores combo normalmente son buenos, bonitos y baratos, los hay de mejores y de peores calidades, y funcionan pues más o menos bien, pero no son lo mejor, y sobre todo tienes el problema de que tienes una unidad que lo hace todo, como falle te la cargas. Y sobre todo el ahorro económico que vas a tener cuando la inversión potente no son las placas, no es el inversor, sino la batería, es donde más te va a doler. Luego tenemos los inversores con opción de batería, pero de alto voltaje. Aquí ya la cosa cambia. Un inversor de alto voltaje junto a una batería de alto voltaje, pues digamos que funcionan relativamente bien, ya que trabajan con órdenes de magnitud más o menos parecidos. Por ejemplo, Huawei en este caso es un poco el rey de la colina para instalaciones muy pequeñas. Eso sí, tienes que usar sus propias baterías de alto voltaje o las de LG, que son carísimas. O tienes el problema de que no puedes hacerte una batería más o menos customizable y ampliable, o básicamente es muy caro. Por ejemplo, las famosas baterías Luna de Huawei tienen el inconveniente de que solo puedes poner 5 módulos de batería, es decir, unos 25 kilovatios por inversor. 5 módulos, un BMS, un inversor. ¿Quieres aumentar a un módulo más de batería? Pues un módulo más de batería, un BMS y un inversor aparte. Que entonces, claro, no vayas de 5 pases a 30, de 25 pases a 30, ya pasa a 50, duplica. Pero aún así sigues teniendo el doble de inversores. Si no vas a tener la posibilidad de poner el doble de paneles fotovoltaicos, ya que el mismo inversor hace las dos cosas, vamos a decir que es un poco tontería. Entonces, desde mi punto de vista, los inversores para una instalación de autoconsumo en casa que no quiera tener batería, para mí tenemos 3 grandes alternativas. Dentro de lo chino barato bueno, tenemos Godwin y algunos modelos de Huawei. Luego tenemos variantes como podría ser los Solax, que básicamente Solax Huawei tienen topologías muy parecidas y calidades de construcción muy parecidas, con lo cual a veces por épocas te puede salir más barato un Huawei que un Solax, aunque Huawei es muy barato. Godwin son más potentes, ofrecen más prestaciones, son más robustos, también son más grandes, pero son un poquito más caros, pero tampoco son excesivamente más caros. Luego ya si nos vamos a inversores muy eficientes, muy buenos, pues tenemos el combo alemán, Fronius SMA. Yo soy de SMA, pero muchos amigos míos tienen Fronius, y vamos a decirlo, son inversores excelentes.
La cuestión esta es que Fronius, tal cual, para baterías de bajo voltaje no tiene una solución propia de la marca. Lo que hizo fue asociarse con Victron, que es una empresa alemana que hace, bueno, alemana o sueca, no sé, europea, que hace inversores de 220. ¿Cuál es el problema? Es la polla, el combo es cojonudo, pero básicamente convierte al Fronius en un inversor tonto, ya que toda la electrónica, toda la centralidad, todo el control lo hace Victron, con lo cual le hace perder valor al Fronius. Bueno, Fronius o SMA, porque el combo con Victron se puede poner con cualquiera de las dos marcas, incluso yo lo he visto hasta con un Huawei, así que por poder se puede. ¿Cuál es la cuestión? SMA tiene la opción de irte con un inversor de batería de Fronius, de Victron. Yo no lo recomiendo porque, bueno, tienen sus propios inversores, los Sunny Island. Los Sunny Island tienen un problema, son infinitamente más caros que un equipo de Victron. Pongamos por un ejemplo, el equipo de Victron de 5 kilovatios con respecto al de SMA de 5 kilovatios, pues posiblemente la diferencia de precio puede ser casi un 70% más de sobrecoste. Eso estamos hablando en el inversor. ¿Cuál es la cuestión? Como no tienes que comprar la electrónica de centralización, el módulo GX o la electrónica, el cerebro de Victron, pues solo tienes que comprar el inversor. Con lo cual, esa diferencia de precio baja. En vez de ser un 170 o 180, se te puede bajar a un 140 de precio. Es decir, es un mayor sobrecoste, pero tampoco es tan caro y al final trabajas con un ecosistema de la misma marca que además tienen comunicación entre ellos y sobre todo pueden repartirse las cargas. Cosa que en el otro caso, él es el que hace todas las gestiones y todas las cargas. Simplemente gestiona los flujos de información y los flujos de corriente según como lo necesite él. Pero él es el que lo hace. En el caso de los combos de los Sunny Island contra los Sunny Boys, digamos que uno puede generar una cantidad de corriente y le dice, mira, pues quiero que bajes esta generada de corriente porque el otro lo voy a generar yo y voy complementando y de esta manera pues podemos ofrecer una instalación mucho más fiable. Y luego, por ejemplo, en tema de durabilidad, garantías y prestaciones, Victron y SMA básicamente son iguales, es decir, son los dos más grandes en el mercado, son los más potentes a nivel europeo y son dispositivos de un prestigio y reconocimiento increíble. Con lo cual, si tienes un inversor SMA, me duele en el alma, pero hay que trabajar con las baterías o los gestores de baterías de la propia marca de SMA. Que es lo que me estuve arrepintiendo durante un tiempo y al final es lo que voy a optar, porque sigo diciéndolo. Después de haber probado otras alternativas, de haber probado otras combinaciones de inversores, es que es la mejor opción. Sin más, no me fastidia. Es decir, si tuviera un Fronius, claro que tendría un Victron y no tendría ningún problema, pero teniendo SMA y ya teniendo la electrónica de control de gestión de SMA, que es el Home Manager, pues es como en plan de ¿para qué voy a poner el Victron cuando el Home Manager son 500 pavos que ya he invertido y que los tiraría a la basura? Coño. Realmente la diferencia de precio no va a ser tan grande. Y a veces te puedes encontrar por muy buen precio algún inversor de SMA de baterías. Eso sí, hay que rebuscar y hay que comprarlo cuando esté a buen precio. Pues nada, espero que os haya parecido interesante esta charla. Con respecto al tema de los microinversores, si tenéis algún tipo de duda con respecto a este tipo de cosas, como siempre, en la caja de los comentarios. Hasta la próxima.